Levítico capítulo 20 nos corresponde el día de hoy. Y bueno, les decía que a partir del capítulo 18 en adelante comienza a darse leyes prácticas, ¿no? De cómo mostrar la santidad de Dios, pero de manera práctica. Y muchas veces para nosotros esa palabra santidad como que nos lleva o nos transporta a la iglesia y a estar cantando con manos arriba, una canción lenta y quizás compungidos de corazón, o quizás nos lleva a pensar a una persona con una ropa, no sé, pues, ¿no? Decorosa, todo bonito, ¿no? Entonces, o un silencio, una quietud, y pensamos que eso es sinónimo de santidad, ¿no? Pero cuando vamos a la palabra de Dios, la palabra santidad significa, va mucho más allá. La santidad es ser diferentes a todo aquello que a Dios no agrada. Para el contexto de Levítico, Dios dice es santo en el sentido que Él es apartado del pecado, distinto, diferente a todos los dioses paganos que había alrededor en diferentes pueblos como Egipto y dentro de los cananeos, en todos los pueblos de los feos, ¿no? Entonces Dios quiere mostrar su santidad de que Él es un Dios distinto, un Dios apartado de la maldad, un Dios diferente. Y dice, ¿no? Sed santos porque yo soy santo. Entonces, ¿qué le está diciendo a su pueblo? Ser diferentes, apartados de esas prácticas de idolatría, de ocultismo, de inmoralidad sexual, apartados de todo eso. Y si entendemos ese concepto, también como iglesia se nos llama a ser santos porque Él es santo. Más bien, por lo contrario, la Biblia dice que hemos sido santificados en Él. De tal manera que cuando somos santificados con Él, es decir, que hemos sido apartados por Él para ser un pueblo diferente. Dios no nos obliga a ser distintos, sino Dios te dice, si te he apartado, dice, vive conforme a tu nueva naturaleza, a tu nueva familia. Vive conforme a la santidad de Dios. Dios no dice al mundo, pórtate bien para yo llamarte a mi iglesia. Dios te dice, yo te he llamado tal como eras, pero ahora necesitas vivir conforme a mi palabra, conforme a mi estatuto, conforme a la profesión con el que te he llamado. Necesitamos vivir conforme a la santidad de Dios que Él nos muestra a través de su palabra. ¿Me dejo entender? Nadie es salvo porque era santo, pero si eres salvo, vive conforme a la santidad de Dios. Ese mismo concepto le está dando a su pueblo. Ustedes han sido pueblo adquiridos, sacados de Egipto, de ese paganismo, de esa idolatría. Los voy a llevar a otro pueblo, donde también ciertamente fluye leche y miel, pero también tenían sus costumbres paganas, a los cuales dice la tierra los va a vomitar, los va a sacar, y Dios va a llevar juicio ante los cananeos y va a introducir ahora a su pueblo y le está diciendo, pero ustedes no imiten la forma de vivir de estos pueblos. Entonces podemos entender un poco mejor la palabra santidad. Santidad no es solamente, se vuelve a decir, cantar canciones bonitas a Dios, o vestir de alguna manera, o tener un cierto tipo de vocabulario decoroso. Santidad, hemos visto que a partir del capítulo 18 son vivir de manera práctica, mostrar a Dios en todo lo que hacemos. Y al pueblo de Israel le ha dicho en lo que comen, en cómo se comportan, en los negocios que ellos hacen, en sus hogares, cómo deben de comportarse, y eso es lo que les ha dicho. Y cómo es que ellos debían de marcar la diferencia frente al resto y mostrar así la santidad de Dios en un mundo que estaba en tinieblas. La pregunta esta noche, antes de comenzar a leer el texto, es, hoy en día, ¿el mundo estará en tinieblas como aquellos tiempos? Definitivamente que sí. Y yo quisiera decir, y peor quizás, porque aquel entonces era bien marcado la maldad, era bien marcado la idolatría. Hoy en día la idolatría se ha enmascarado de manera de decir, es mi manera de pensar, se ha enmascarado de decir, no está tan mal, se ha enmascarado en la manera de decir, si todos lo hacen, se ha enmascarado en la manera de decir, es un derecho, se ha enmascarado en la manera de decir, yo mando sobre mi vida. Y así vive el ser humano, ¿o no? Así vive el ser humano. Como hijos de Dios, ¿podremos seguir pensando así?
O como hijos de Dios debemos entender que ahora tenemos un Señor y le pertenecemos a nuestro Señor. Y si decimos haber creído en Cristo, no solamente como Salvador, sino como Señor, y cuando decimos como Señor, le debemos obediencia. No para ser salvos, sino porque ya lo hemos hecho y lo hemos aceptado como nuestro Señor. Entonces le debo una obediencia por amor. Y a eso es dulos, ¿no? Esclavo por amor. Por eso decía, Dios no obliga a nadie. Pero una vez que Él te ha redimido, te ha rescatado, te dice, vive conforme a mi palabra. Si me amas, guarda mi palabra, decía Jesús. Entonces, teniendo eso en mente, vamos ahora a leer el capítulo 20. Capítulo 18 y 19 nos han mostrado de qué manera práctica debían de evitar muchas cosas. Pero el capítulo 20 nos va a mostrar cuáles son las penas o las sentencias si de pronto el pueblo no cumplía con estas leyes, no cumplía con estos reglamentos que está dejando el Señor. Y quizás muchas de esas penas nos van a parecer muy rigurosas, quizás nos van a parecer muy duras. Por eso te decía, pero ten en mente, Dios no los ha obligado a ser su pueblo. Dios les ha dicho, porque eres mi pueblo, vive agradando mi presencia y no contaminándote. De lo contrario, estas son las consecuencias. Entonces, cuando lo entendemos desde ese punto de vista, vamos a poder entender también, valga la redundancia, estos textos que parecen duros, pero eran parte de la realidad del pueblo. Comenzamos. Comienza sentenciando una pena sobre todos aquellos que adoran a Moloc. Verso 1, vamos a leerlo, ¿no? Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, dirás a sí mismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel, del cualquiera de las 12 tribus, cualquier varón o de los extranjeros que moran en Israel. Y mira, es interesante. Ellos van a llegar a un pueblo extranjero, van a conquistar un pueblo extranjero. Y los extranjeros van a formar parte de ellos convirtiéndose al judaísmo, ¿no? Convirtiéndose al pueblo de Dios. Pero tienen que vivir bajo los estatutos del Señor. Si eres extranjero te puedes quedar, pero tienes que vivir conforme a los estatutos de Dios. Y entonces también entra a un mismo saco. Y dice así, ¿no? Pero los extranjeros que moran, y a los extranjeros que moran en Israel, que dice, que ofreciere alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra dice, el pueblo de la tierra lo apedreará. Pastor, ¿cómo que Dios está diciendo que el pueblo apedree a otro israelita o a un extranjero? Pero no lo va a apedrear por apedrear. Estamos viendo de que previo a esto, ¿qué es lo que? Si es que esta persona que dice entregaba a su hijo a Moloc. Y en el capítulo 18 nos había dicho lo mismo, pero no diciendo la sentencia, ¿no? Sino decía que ciertamente lo cortaré de mi pueblo, ¿no? Ciertamente esto es fornicación o idolatría, decía, ¿no? Que el presentar sus hijos a Moloc. Y decíamos que básicamente presentar sus hijos a Moloc consistía en un ritual al dios Moloc, ¿ya? Este dios, por lo general dice, en estos pueblos tenían una estatua de Moloc con los brazos de esta manera, ¿no? Como para recibir un bebé, como para mecerlo, ¿no? Como cuando el papá mece el bebé. Y era un dios hecho de metal, ¿no? Que lo calentaban de tal manera al rojo vivo, esta estatua, y cuando esta estatua estaba al rojo vivo, colocaban a su hijo vivo como sacrificio a este dios. Definitivamente es un acto donde incluso esto dice, era acompañado, dice, de tambores que iban al compás del llanto del niño. Entonces ya te imaginas qué sanguinarios que eran, ¿no? Y Dios le está diciendo a su pueblo, pueblo, no hagas lo que los extranjeros hacen. Esa es la forma de vivir de los extranjeros, del cual nos habla el libro de Romanos, que simplemente han menospreciado la gloria de Dios, el favor de Dios, la revelación de Dios, la creación de Dios, y simplemente se han ido bajo sus propias concupiscencias y que el Señor simplemente los ha abandonado en sus propias concupiscencias y ahora justamente va a traer juicio a ese pueblo, a todos los feos, ¿no? Los seteos, cananeos y todo lo demás, le va a traer juicio por justamente hacer ese tipo de rituales. Y le está diciendo a su pueblo que está en el desierto, ustedes cuando lleguen allá no imiten a ellos. Entonces les ha dicho, no sean como antes vivían en Egipto,
tampoco como el mundo vive hoy en día. En simples palabras, no vivas conforme tu vieja vida sin Cristo, tampoco conforme a lo que hoy está de moda y dicen que está bien. Entonces nosotros debemos de vivir guardando sus estatutos, el cual lo ha dicho ya en los capítulos anteriores. Entonces, quizás la sentencia nos parece cruel, porque dice tenía que ser apedreado, pero veamos, ¿no? El acto que le está diciendo que no haga, ¿no? Entonces, definitivamente una persona para que haga eso es un acto deliberado ante Dios. Y ya no es un acto de ignorancia, porque Dios, antes de que ingrese su pueblo a la tierra prometida, les está diciendo todo esto. Les está diciendo quién es Moloch, qué cosas hacen allá, y les está diciendo de manera explícita y en innumerables ocasiones, ¿no? Le está diciendo todo lo que esto implica idolatría, fornicación, prostitución y todo lo demás. Todo eso implica. Entonces le está diciendo, no hagas esto, y ahora le está diciendo, si lo hicieres, el pueblo lo va a apedrear. Y de alguna manera le da ese poder al pueblo, ¿no? Ya que este pecado era un pecado contra Dios, lógicamente, pero también contra la comunidad, ¿no? ¿Por qué? Porque se estaba ofreciendo un niño inocente, ¿correcto? Un niño inocente que está bajo el pacto de Abraham, se estaba ofreciendo a un Dios pagano, ¿no? Entonces, la comunidad, a manera de precedente, ellos estaban autorizados por Dios para apedrear a la persona que hiciera esto, ¿no? Y eso como para formar un precedente, ¿no? Entonces, Dios está advirtiendo todo esto. Y mira lo que dice el verso 3, dice, y yo pondré mi rostro contra tal varón. Entonces, cuando dice yo pondré mi rostro contra tal valor, esto habla de lo serio que es para Dios, de lo serio que es para Dios, de cómo es que esto ofende y es contrario a los ojos de Dios, ¿no? Entonces dice, y lo cortaré de entre de su pueblo, por cuanto dio a sus hijos a Moloch. Mira, ve, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Es decir, este acto de entregar su hijo a Moloch ocasionaba dos cosas, dice, ¿no? ¿Qué es lo que ocasionaba? Contaminaba el santuario. ¿Por qué? Porque si esta persona hiciera esto, pero también lleva su sacrificio, su animalito al santuario o al tabernáculo, simplemente está teniendo en poco el tabernáculo de Dios, el sacrificio levítico que Dios ha determinado en los primeros capítulos, él está teniendo en poco todo lo que Dios ha hablado de la ofrenda del holocausto, de la expiación, de la culpa, de la ofrenda, todo eso lo está teniendo en poco, ¿no? Y está dándole el mismo valor o un mayor valor a la otra idolatría, al otro acto, ¿no? Entonces, dice, eso contamina mi santuario. Una persona que hiciera eso, definitivamente no debe ni siquiera de entrar al santuario. La pregunta hasta este punto, ¿qué hay de nosotros hoy en día, no? Bueno, hoy en día ya no hay un tabernáculo terrenal, ¿no? Físico. Hoy en día decimos, nosotros somos templos del Espíritu Santo. Y ciertamente nuestra vida, no solo nuestra mente, nuestro interior debe estar consagrado al Señor, sino también nuestro cuerpo, ¿no? La pregunta sería, ¿a qué exponemos nuestro cuerpo? Por un lado, ¿no? ¿A qué exponemos nuestros labios, nuestras manos, nuestros ojos? Estos mismos labios con el que tú le cantas cada domingo a Dios, o estos mismos labios con el que tú cada mañana levantas una oración, ¿qué hacen? ¿Qué palabras salen de esos labios durante el día? ¿Salen palabras sazonadas del Evangelio o salen palabras de quizás de chisme, de raje o de ofensa o de insulto o de un chiste grosero? Y a veces no vemos la implicancia, ¿no? Pero recordemos, somos santuarios del Espíritu Santo, somos templos del Espíritu Santo. Y a veces no vemos a ese detalle, ¿no? Y tú podrías decir, oh, pastor, qué extremista, pero si él valoró su santuario terrenal, el tabernáculo, ¿cuánto más hoy que somos templos del Espíritu Santo? Y ciertamente hoy el cristiano suele recordar Efesios 2, ¿no? Y habla de la gracia y todo lo demás, pero recuerda, el Santo Espíritu está morando en ti, ¿no? ¿A qué expones tus ojos, ¿no? Nuestro cuerpo. Y eso tanto para varones como mujeres, ¿no? Entonces, cuando el cristiano entiende estas implicancias, no por el miedo al apedreamiento, porque no se aplica hoy en día, sino simplemente por entender
que el Espíritu Santo está habitando en nosotros, ¿no? No debemos de exponerle a ese tipo, o profanar de esa manera nuestro cuerpo, o tenerlo como algo común. Quizás sin Cristo decíamos, no, bueno, es mi cuerpo, ¿no? Si es mi cuerpo, yo hago con mi cuerpo lo que quiero. Pero hoy en día, teniendo a Cristo en nuestra vida, debemos entender, teniendo al Espíritu Santo en nosotros, que nuestro cuerpo también cuenta. Romanos 12, ¿no? Dice, por tanto, presentéis como sacrificio vivo, agradable, santo, ¿no? Entonces, ¿qué más dice el texto? Dice el verso 3, ¿no? Contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Luego, nuevamente, ¿no? Profanar significa volver común, volver igual que el resto. Eso es profanar, ¿ya? No es tanto es insultarlo, sino es volverlo algo que es sagrado, volverlo común. Es decir, como que, por ejemplo, ¿no? El candelero estaba en el tabernáculo, yo cojo ese candelero y lo voy a llevar a mi casa porque se fue la luz, imaginemos. Lo estoy volviendo algo común, una antorcha común. Eso era profanar, por ejemplo, ¿no? La ropa sacerdotal dice, uy, qué bonito la ropa de Aarón. Viene alguien, se lo roba y dice, yo también me pongo y me voy a trabajar. Tú dices, ¿dónde está el pecado? El pecado está en que no está distinguiendo, no hay una distinción entre lo que es de Dios, consagrado para Dios, con lo que es común. Y entonces en ese sentido dice, no debemos de profanar. Y ahora está hablando de su santo nombre. Cuando el poblador de Israel hacía este acto de presentar su hijo a un dios pagano, está diciendo, es lo mismo que presentar un sacrificio al Dios de Israel, por ejemplo, mi macho cabrío, mi corderito, es lo mismo que presentar también un sacrificio a Moloch. Le voy a dar mi hijo. Entonces lo está volviendo en su mente está considerando a Dios y a Moloch como iguales. Y hoy en día el mundo hace lo mismo, pero a su manera. Sí creo en Jesucristo, pero también en la Virgencita. Todas las religiones nos llevan a Dios y vuelven común lo sagrado, lo santo, lo puro, a Cristo. Mahoma también, cada quien tiene su propio profeta, los musulmanes. Y volvemos común el nombre de Jesús. Y a veces el mundo lo puede hacer en su ignorancia. Pero ¿qué hay de nosotros como cristianos? ¿Qué tanto honramos el nombre de Dios? Recuerda, el decir soy cristiano trae mucha responsabilidad consigo. O sea, no solo debe ser como para de pronto la gente diga, oye, eres cristiano, dice, no le hagas daño porque de pronto Dios se puede vengar, ¿no? Y a veces lo hemos tomado así, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El decir, soy pastor. Uy, no, es pastor, no, no, estás chocando con Dios. Y cierto, ¿no? Hay cierto sentido de protección de parte de Dios, ¿no? Créeme que yo en alguna ocasión he dicho, soy cristiano, pero no tanto para decir, no te metas conmigo por si acaso, sino lo he dicho en el sentido para ponerme cercos y barreras y de pronto, si de pronto yo estoy haciendo algo malo, esas personas que saben que soy cristiano, soy pastor, me dirán, ¿así eres pastor? ¿Así eres cristiano? Entonces yo lo digo porque ciertamente para que todos estamos tentados, para que me lo recuerden y para yo mismo recordarme que soy cristiano. Y debo de cuidar y guardar ese nombre, honrar ese nombre, mantenerlo santo. Y no porque de pronto se vaya a manchar, sino que con mi testimonio pueda estar haciendo quedar mal el nombre de Dios. Entonces trae grandes implicancias el hecho de decir soy cristiano. El hecho de decir soy del pueblo de Dios, pero también ofrendo a Moloch. ¿Te das cuenta? Si voy a la iglesia, soy cristiano, pero igual me puedo tomar unas copas, no te preocupes, baila nomás. Cuidado, no volvamos común el nombre de Dios. No volvamos común nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Entregando nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, quizás no a un Dios llamado Moloch, pero quizás entregando a la concupiscencia en nuestro corazón. Y de pronto en el trono de nuestro corazón ya no está el Señor, sino están nuestros propios deleites, nuestro grupo de amigos, nuestros familiares.
Y yo te digo, ¿los familiares son malos? No, pero si lo pones por encima de Dios, créeme que se está volviendo en tu ídolo, ¿no es cierto? Y así, mis hermanos, entonces, hoy ya no hay un Moloch a quien de pronto el mundo entregue a sus hijos, o que la iglesia esté expuesta o tentada a entregar su sacrificio a un Moloch, no. Pero hoy en día la iglesia está tentada a hacer, ¿qué te digo? A hacer común las cosas de Dios y decir, tranquilos, aquí aceptamos a todos. Si tienes tu pareja homosexual, igual los casamos, no hay problema. Dios ama a todos. Estoy volviendo común algo que Dios claramente lo prohíbe en su palabra. Tranquilo, tu pecado no está tan mal. Igual sírvele nomás a Dios. Estoy volviendo común algo que realmente debe ser sagrado para Dios. Entonces, mis hermanos, en todos los niveles, a nivel de iglesia, de familia, de persona, cuidemos eso, de no profanar el templo del Espíritu Santo y de no deshonrar el nombre de nuestro Dios. Él es un Dios santo. Ciertamente es un Dios de amor. Ciertamente es un Dios de misericordia. Pero no olvidemos que es un Dios santo, un Dios justo, un Dios veraz. El mundo piensa así, de tal palo, tal astilla. Y si a los hijos de Dios nos ven comportándonos de tal o cual manera, tú te imaginas qué es lo que dice el mundo de pronto de Dios. Para eso voy a ser cristiano, para eso voy a ir a la iglesia. ¿Qué dicen nuestros familiares? En nuestro primer filtro o nuestro primer termómetro, por así decir, de espiritualidad, debería ser los que están a nuestro alrededor, ¿no? ¿Cómo ven ellos a Dios en nuestra vida? Y hay casos, ¿no? Donde dicen, para eso me voy a ir a la iglesia, entonces no voy, ¿no? Donde el esposo le dice a la esposa, o la esposa al esposo, o el hijo a los padres, o el padre a los hijos, padres que quizás no conocen todavía al Señor y sus hijos ya están yendo a la iglesia, pero el hijo en cosas prácticas en casa no demuestra la santidad de Dios y de pronto el padre le dice, así vas a la iglesia, o viceversa, ¿no? Hijos que ven a los padres que van a la iglesia o que dicen creer en el Señor diciendo, papá, así vas a la iglesia, mamá, así vas a la iglesia. Yo te digo, ¿es porque Dios ha fallado o es porque nosotros de pronto nos hemos olvidado lo que Dios ha dicho? Ciertamente estamos bajo la gracia y no somos apedreados, ¿no? Ciertamente. Pero eso no significa que de pronto Dios tampoco está aplaudiendo. Definitivamente esto contrista, dice, al Espíritu Santo. Y esto de que contrista al Espíritu Santo, yo creo que trae mayor implicancia que el ser apedreado. De pronto, si te dijeren, mira hermano o hermana Keila, si tú mientes, mira, te voy a poner como ejemplo, no te vayas a ofender. Keila, si tú mientes, vas a ser apedreada. Ay, mamá, no miento para nada, porque si no, eh, el pastor y los hermanos me van a apedrear, ¿no? Viéndonos al contexto de Levítico, ¿no es cierto? Y como que obedecería por miedo, ¿no es cierto? Tendría un miedo porque de pronto ya el pastor y los hermanos, y encima la hermana Luz también, todos con esa piedra ahí, ¿no? Porque mintió, imaginémonos, ¿no? Pero ahora imaginemos que le decimos, mira, Keila, ya no aplica eso a tu vida. Tú estás en el 2021, pero si tú mientes, el Espíritu Santo se contrista. ¿Cuál es tu reacción? ¿O cuál es la reacción del creyente? Ah, bueno, pues no me van a apedrear, ¿no? La gracia, pues. Solamente el Espíritu Santo se va a contristar. ¿Te das cuenta? Entonces nuestro temor fue porque por el miedo a ser apedreado, no porque somos conscientes que hemos obrado mal y que estoy contristando al Espíritu Santo. Y a veces el contristar al Espíritu Santo lo vemos así a la ligera. De manera personal. Yo prefiero que mi hija aprenda obediencia sabiendo que lo que ella hace mal me duele, que lo haga por temor a que yo le vaya a castigar. Que cuando ella esté tentada a hacer algo malo y yo no esté viendo, diga, esto va a doler el corazón de mi padre, a que diga, si hago esto, mi papá me va a dar tastas. Yo prefiero lo segundo, que ella valore y entienda de que si hace algo malo, va a contristar, va a doler mi corazón. De esa misma manera debemos de ver
cuando de pronto somos permisivos con el pecado, de decir, esto ciertamente no me van a apedrear, pero ciertamente esto va a doler el corazón de mi Señor. ¿Me dejó entender? Ciertamente estas penas, aunque duras que nos parezcan, no transformaban vida, solamente eran un cerco para que el pueblo vea las implicancias de su pecado. Pero ¿sabes qué es lo que transforma vida? El Espíritu Santo, que se contrista cada vez que de pronto caemos en pecado. Entonces, mis hermanos, cuando caemos en pecados consecutivamente, ya no es un caer en pecado, ya es una práctica de pecado. Y debemos de cuidar eso. ¿Cómo lo cuido? Valorando al Espíritu Santo que está habitando en mi vida. Amén. Continuamos. Verso 3 dice, y yo pondré mi rostro contra aquel varón. Bueno, ya lo hemos leído, verso 4. Y el pueblo de la tierra cerrará sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado a sus hijos a Moloc para no matarle, dice. Entonces yo pondré mi rostro con aquel... No, disculpe. Si el pueblo, imaginemos si el pueblo de pronto no ejecuta lo que Dios está diciendo, ¿no? Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos, dice, respecto a aquel varón que hubiera dado su hijo a Moloc, es decir, simplemente de entre los jueces del pueblo estaba tu tío, ¿no? Tu tío y tienes vara, ¿no? Has presentado tu sacrificio a Moloc, pero como estaba tu tío entre los jueces, dice, no lo apedreen, pues, y habla con los demás jueces, es influencer, ¿no? Usa sus influencias y de pronto dice, oye, no lo apedreen a mi sobrino, pues hay que pasarlo por aguas tibias, ¿no? ¿Y puede suceder eso? Sí, en un sistema humano ocurre eso, ¿sí o no? Y de pronto el pueblo no ejecuta la sanción. Mira lo que dice Dios. Y no lo mataré, dice, ¿no? 5 dice. Entonces yo pondré mi rostro con aquel varón y contra su familia. Y Dios es claro, dice. Al pueblo se le puede pasar. El pueblo a lo mejor no ejecuta por diversas razones, pero eso no significa que Dios no va a juzgar. Y eso pasa hoy en día, ¿no? ¿Cuántas injusticias vemos? ¿Se hacen justicia? ¿No? Demoran años y los archivan en los juzgados, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿pero a Dios se le pasará? No, a Dios no se le pasa. Dios lo ha visto. Y definitivamente, ¿no? Si esa persona no se arrepiente para con Dios, va a ser trágico, ¿no? Su final. Y a lo mejor no sea trágico aquí y dices, oye, pero se fue, ¿no? La pregunta es, ¿a dónde se fue? Si no hubo un arrepentimiento sincero. Pero si era cristiano, créeme que el Espíritu Santo se contrista y va a hacer, y lo va a redarguir de su pecado. Créeme que sí, porque esa es la función del Espíritu Santo. Redarguirnos de nuestros pecados, convertirnos, hacernos volver a Dios. Entonces no se va a ir tan campante, mínimo tiene que arrepentirse de corazón. 5 dice, ¿no? Entonces dice, y le cortaré de entre su pueblo con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloch. Entonces te das cuenta que Dios lo ve a tal punto y usa palabras duras como prostitución, porque esto era equivalente a una prostitución espiritual, de eso está hablando Dios. Dios está viendo para con su pueblo, en diferentes pasajes de los profetas, habla de que Él los ve como su esposa. En algunos pasajes lo ve como su hija, en otros pasajes como su primogénito. Y los ha engrandecido, dice, y los ha embellecido, y los ha enriquecido, y eso es lo que va a hacer con este pueblo. Pero si este pueblo, a pesar de eso, se va tras Moloch, es como un adulterio espiritual, es una traición a Dios, quien les ha dado todo su cuidado, y a ese punto lo lleva. Y además estos actos de presentar sus sacrificios incluía la prostitución, porque ya pasajes o capítulos anteriores nos ha hablado que incluso si entregaren a sus hijas, ¿a quiénes? A los sacerdotes de estos dioses. Entonces, era un pecado real, definitivamente atroz, cuya sentencia es el apedreamiento, ¿no? Ahora, la pregunta es, con toda esta advertencia, ¿el pueblo de pronto cayó en esto o no? ¿O esto quedó en teoría? Cayó en esto. Hemos visto que más adelante Jeroboam va a ser uno de los que va a formar dos estatuas y va a decir, vengan, no es necesario ir a Jerusalén, aquí ustedes tienen a sus dioses que lo han sacado de Egipto. Y el pueblo va a ir, dice, tras estas estatuas. 10 tribus. Por eso que a ellos el juicio les llega primero a través del imperio asirio.
Más adelante, cuando use sus profetas, Jeremías, Ezequiel, de que estamos leyendo en los devocionales, a mismo Isaías, les va a decir, ustedes entregaron sus hijos a Moloc, al dios de Moloc. Es porque hubo un sector que ciertamente llegó a hacerlo. Y la pregunta es nuevamente, ¿no? ¿Cómo con tanta advertencia lo terminó haciendo? Y es que ese es justamente el pecado que insensibiliza al ser humano. Eso es justamente la permisión y la mentira que se dio en el liderazgo de Israel, porque desde el liderazgo comenzó y llegó hasta el esclavo de menor rango y comenzaron a hacer todo esto. Eso es justamente cuando ellos dejaron la palabra de Dios a un costado, tanto que uno de los reyes más adelante dice que lo encuentran todo cubierto, enterrado, empolvado. Y de pronto dice, oye, acá están las leyes. Y se ponen a leer y hace una gran reforma. Hoy en día muchas veces nosotros, cuando de pronto nos identificamos y de pronto vemos de que estamos haciendo cosas que a lo mejor tiempo atrás no lo hacíamos, eso no viene de noche a la mañana. Eso comenzó cuando descuidé mi comunión con Dios. Eso comenzó cuando olvidé que Dios es santo. Eso comenzó cuando olvidé que el Espíritu Santo, santo, está habitando en mi corazón, en mi vida. Eso comenzó cuando descuidé su palabra. Eso cuando comenzó cuando tuve un poco y dije, la gracia es la gracia, me va a perdonar. Y comencé a hacer y volví común el nombre de Dios. No comienza de noche a la mañana. Entonces, mis hermanos, y tú dirás, paso, pastor, usted como que predica toda la vida lo mismo. Yo te pregunto, ¿cuántas veces le ha dicho Dios esto a su pueblo? Y aún así su pueblo terminó fallándole. Y si Dios nos dice a nosotros es por algo, porque estamos expuestos todos los días, estamos expuestos a vivir conforme a la concupiscencia de nuestro corazón, antes que bajo la guía del Espíritu Santo. Todos los días estamos expuestos a eso. ¿Qué es lo que debo de hacer entonces? Aferrarme a Dios, valorar mi comunión con Dios, meditar en su palabra. Lo que abunda en tu palabra es que va a hablar tu boca. Y lo que habla tu boca muchas veces representan tus hechos. ¿Qué está abundando en tu corazón? La palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, vivamos conforme a la palabra de Dios. A eso Santiago lo llama hacedores. Bien, ahora del verso 6 al 8 va a hablar de otra pena en el sentido, otra sentencia por involucrarse con lo oculto, el ocultismo, ¿no? Y va a ser literal también esto, ¿no? Mira lo que dice. Y la persona que atendiere a encantadores, esto atendiere no es de que lo atiende, ¿no? Le dice bienvenido, ¿no? Atendiere es de que pone su mirada, pone sus energías, pone su expectativa, pone su confianza. No es un atendiere, ¿no? Es que le abrió la puerta al encantador o al adivino, sino es el hecho de que pone toda su mirada, su esperanza sobre los encantadores y adivinos o lo que ellos enseñan. Y para poner toda mi mirada, mi confianza sobre ellos es porque Dios ha dejado de ser mi Dios. Es porque Dios ha sido desplazado del trono de mi corazón. ¿Y qué dice el primer mandamiento? Según Jesús, el resumen, amarás a Dios sobre todas las cosas. Simplemente es la persona que se ha olvidado de este principio y ha puesto cualquier otra cosa, en este caso encantadores y adivinos, por encima de Dios. Ahora los encantadores y adivinos son mi esperanza. Ahora los encantadores y adivinos son mi confianza. Por ellos saldré adelante. Y tú dices, pero pastor, entre los cristianos nosotros como que no vamos a caer en esto. Pero ¿qué tal si le cambiamos de palabras? Por mi trabajo, ahora sí. Por mis estudios, ahora sí. Porque yo soy talentoso. Y ponemos toda nuestra confianza en cualquier otra cosa por encima de Dios. Cuando nuestro vocabulario debe ser, gracias a Dios que tengo este trabajo. Gracias a Dios que terminé de estudiar. Gracias a Dios que me da las fuerzas para sacar adelante a mi familia. Siempre Dios debe estar por encima. Cuando vemos los testimonios de Pablo en el libro de Hechos, a donde él llegaba
o cuando regresaba a la iglesia a Jerusalén a presentar su informe de sus viajes misioneros, siempre vemos a Dios por delante. Él dice, narraba lo que Dios hizo entre los gentiles, no lo que él hizo. Pero muchas veces nuestro corazón inclinado hacia el ego, ¿qué es lo que hace? Trata de reducir lo que nosotros hacemos. Debemos de tener cuidado con esto. Ciertamente debemos de anunciar lo que Dios está haciendo a través de nuestra vida, ministerio, incluso iglesia. Pero ese debe ser nuestro enfoque. Anunciar lo que Dios está haciendo a través de su iglesia. Pero no irnos al extremo de pensar, mira lo que estoy haciendo para Dios. ¿Alguna vez te ha pasado por la mente? A veces como que queremos contar o narrar lo que estoy haciendo para Dios. Y ya te diste cuenta que la prioridad ya comenzó con el yo. Lo que yo estoy haciendo para Dios. Y no, es lo que Dios está haciendo a través de mí. Entonces, aquí hay una pena para aquellos que de pronto sacan a Dios del primer lugar y se van tras encantadores, adivinos. ¿Dice para qué? Para prostituirse tras de ellos, para entregarse de lleno a estos encantadores. Dice, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. ¿Te das cuenta? Y Dios dice, yo me voy a encargar de eso. Yo voy a tomar acción. Eso no me agrada. No dice, y yo pondré mi rostro delante de ellos. Porque podría sonar diciendo, bueno, Dios lo ve, no. En contra, dice. Entonces está diciendo que esto es totalmente contrario a Dios. ¿Te das cuenta? Entonces dice, 7. Santificaos pues y sed santos porque yo soy vuestro Dios. Y nuevamente, esta palabra santificaos es como una orden. Mira, es interesante porque esto es como que santificaos pues es apártense pues, sean distintos pues, sean santos porque yo soy vuestro Dios. No dice, sean santos para yo ahora sí ser su Dios. ¿Me dejó entender? Es como hoy en día decir, pórtate bien para que seas cristiano. No, 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 no. Dios te dice, porque eres cristiano, vive correctamente, tal como dice mi palabra. No al revés. Jesús no dice, guarda mi palabra para que me ames. O para yo amarte, porque si no, no vas a poder amar, ¿no? Nadie puede amar si no ha conocido a Dios, ¿no es cierto? Entonces Jesús no dice, vive conforme mis mandamientos para yo amarte y así me puedas amar. No, Jesús dice, si me amas, es decir, si has entendido mi amor por fe, has entendido mi sacrificio por fe, has entendido mi gracia por fe, entonces, ¿sabes qué? Guarda mi palabra, atesórala, valórala, valora mis enseñanzas, valora mis estatutos. ¿Te das cuenta? Es como un padre diciéndole a su hijo, pórtate bien, porque soy tu padre, porque eres mi hijo. No le dice, pórtate bien para que seas mi hijo o para yo ser tu padre. Entonces, cuando entendemos esto, nadie puede ser santificado para que recién Dios sea su Dios, sino como Dios ya es tu Dios, vive conforme a esa nueva naturaleza. Porque mira lo que dice el 8, y guardad mis estatutos y ponerlos en obra. Yo, Jehová, que os santifico. Pregunto, ¿quién santifica? Dios. No somos nosotros autosantificándonos para ser aceptos a los ojos de Dios. Es Dios el que nos ha apartado, es Dios el que nos ha hecho distintos, es Dios el que nos ha hecho nueva criatura, es Dios el que nos ha hecho hechura suya, obra maestra, pueblo escogido, ahora somos para Él. Él es el que nos ha sacado del reino de las tinieblas a la luz admirable. Y Él es el que ahora nos dice, vive conforme a la profesión con el que te he llamado. Él es el que ahora te dice que andes conforme a las obras que Él preparó de antemano. Y entonces nos damos cuenta que no es por nuestro esfuerzo, sino es por entender quiénes somos en Cristo. Es por entender qué es lo que Cristo ha hecho por nosotros. El entender y tener claro esa verdad me va a ayudar a realmente vivir como un santificado por Dios.
conforme a mi nueva naturaleza, conforme a mi nueva posición, como quieras llamarlo. Me va a ayudar a entender que ya no tengo que vivir como el viejo hombre, sino que lo tengo que despojar y sacar de mi vida, porque ya soy una nueva criatura que ha sido revestida en Cristo Jesús. Amén. Entonces, prácticamente le está diciendo, entiende, yo ya te he santificado, te he apartado. Verso 9, y con esto vamos terminando, porque esto tiene, todo este capítulo en realidad tiene mucho que hablarnos, es muy práctico. Pero mira lo que dice el verso 9, es algo interesante para ver de manera práctica, algo práctico como debemos demostrar nuestra santidad a Dios. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto que dice, morirá. A su padre y a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Y lo está poniendo así de claro, ¿no? En el Nuevo esto no ha caducado, por cierto. En el Nuevo Testamento, en Efesios capítulo 6, Pablo lo vuelve a repetir, ¿no? Honra a tu padre y tu madre, que es un mandamiento con promesa, obedece a tu padre y tu madre, y hemos hablado mucho de esto. Pero básicamente, llevándolo a lo que Dios está diciendo y a la santidad que Dios está llamando a su pueblo, ¿cómo podemos decir, yo tengo temor de Dios, a quien no veo, si hay alguien que Dios ha puesto aquí en la tierra como autoridad sobre mi vida, si soy menor de edad, y como de alguna manera, como una persona que me muestra la paternidad de Dios, aún siendo adulto, ha puesto a nuestros padres y no los honro. Simplemente tengo en poco. ¿Cómo puedo decir de pronto, pero sí amo a Dios, pero a papá, mamá, nada, no va? Honra. Ahora, la palabra honrar abarca muchas cosas, ¿no? Implica muchas cosas. Pero básicamente lo que está diciendo, dale su lugar. Dale ese lugar a tu padre y tu madre. Pero en el contexto, ¿qué es lo que ocurría? Cuando dice, todo aquel que maldijere a su padre y a su madre, era todo aquel que de pronto no era simplemente aquel que hacía berrinche, ¿no? Es como mi hijito, ¿no? Pues mi hijito cuando de pronto está renegando y hay momentos en el que se pone, eh, ¿cómo le llaman a esto? Se engríe, ¿no? Como todo niño. Y de pronto, cuando está ahí ya renegando, solo puede de pronto ir su mamá, ¿no? Y si vas tú, hijito, ya cállate. No, tú no, mi mamá, dice. Eso no se está refiriendo a una desobediencia o unas palabras como esas. Esto involucra algo que va mucho más allá. Era el desearle la muerte o el maldecir de muerte a papá y a mamá. Entonces se llegaba a tal extremo, ¿no? Al punto de decir, ¿cómo no te mueres? Al punto de decir, te voy a matar. Tú dices, bueno, ese vocabulario no se usa entre nosotros de los cristianos, pero en el mundo sí. Y es más, en el mundo se ha llegado a matar, ¿no? Eso tiene un nombre técnico, si no me equivoco, se llama parricidio, ¿no? O sea, cuando el hijo llega a matar a su padre o a su madre. Pero el mundo que está en tinieblas llega a hacer esto. Ahora, Dios le está advirtiendo a su pueblo que no haga esto, porque dice desierto. Esta palabra desierto es morirá muriendo. Y tú dices, ¿cómo es eso? Como que te lo aseguro que morirá. Dice, a su madre, dice, a su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. No hay excusa. Aquí es algo, es una decisión personal que hacía el hijo de maldecir a su padre. No había excusa de decir, es que a mí me dijeron, no, no, no. Esta culpa es personal. Y es interesante porque el Señor Jesús, y tú dices, pero su pueblo no creo que haya llegado a hacer esto. Pero el Señor Jesús lo va a llevar un poco más allá que solamente maldecir. El Señor Jesús va a devolver nuevamente a la honra, a darle su lugar a su padre y a su madre. E incluso va a confrontar en el libro de Mateo, capítulo 15, si deseas búscalo. En Mateo 15 va a confrontar a los religiosos de la época, a los fariseos, y les va a decir, ustedes son tramposos, porque usan sus artimañas para saltearse este mandamiento de honrar a su padre y a su madre. Si no me equivoco, en Mateo, vamos a buscarlo, no lo tengo aquí a la mano, pero Mateo 15.
¿ya? Mira, te lo voy a leer rápidamente. Dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, es decir, los que conocían Levítico, ¿correcto? Los que se sabían de memoria, por así decirlo. Escribas, fariseos. Dice, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Dice, había una tradición. No dice quebrantan la ley, sino que quebrantaban la tradición de los ancianos. Mira, diciendo, no, dice, ya, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Parte de la tradición de los ancianos que era que se tenían que lavar las manos, ¿no? Y cantando todavía diciendo, yo sé cuidar mi cuerpo, tenían que lavar, bueno, todo un ritual, dice, había, ¿no? De lavamiento de manos antes de comer el pan. Y los fariseos estaban cuestionando esto a los discípulos, porque los discípulos de Jesús, en muchas ocasiones, a mismo Jesús también lo habían dicho glotón, ¿no? Les gustaba comer. ¿Ya? Entonces, ya te imaginas, ¿no? Sin lavarse la mano, ¿no? Ya me imagino, ¿no? Ya comían, pues sí. Y el judío que era eticoso en ese sentido, hey, no te has lavado la mano. Y las tradiciones dicen, ¿no? Que tú tienes que lavarte hasta el codo y no sé cuántas veces y tantos minutos. Y Jesús, mira lo que va a mostrar la hipocresía de este pueblo, mira lo que le dice. Respondiendo él les dijo, ¿por qué también ustedes quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Y mira lo que dice Jesús, ¿ah? No les dice porque ustedes también están faltando a la tradición de los ancianos. Jesús está diciendo, ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por vuestra tradición? ¿Y qué tradición tenían ellos? ¿Sabes qué se había vuelto común en ellos? El decir, yo me voy a dedicar del todo a Dios, voy a consagrar mi vida a Dios, mira, le voy a ofrendar a Dios de tal manera, le voy a diezmar a Dios de tal manera, que cuando mi padre venga y me diga, necesito, le voy a decir, papá, lo siento, lo di todo para el Señor, no tengo. Y así descuidaban y se salteaban ese mandamiento de honrar a papá y a mamá, de ver por los ancianos de edad. Y eso hacía el fariseo. Simplemente bajo su tradición decía, no, yo voy a consagrar esto para Dios, entre comillas. Pero no lo hacían porque realmente querían consagrar para Dios, sino lo hacían para decir, papá, mamá, no tengo, porque lo consagré todo para Dios. Y Dios está por encima, por cierto, ¿no? Decían. Y su religiosidad lo enmascaraban de espiritualidad. ¿Me dejó entender? Pastor, lo agarraban de excusa. Lo agarraban de excusa. Y aparentaban en el templo una piedad. Lo estoy dando todo para el Señor. Mismo Ananías y Zafira. Mientras que sus padres eran descuidados, porque ya no tenían la vitalidad para generar sus propios ingresos. Recibían toda la herencia, decían, lo he consagrado para Dios, papá, hijo, necesito para el pan, no tengo. Lo ofrendé todo para Dios. Y esa era parte de su tradición. Y Jesús le dice, ustedes están quebrantando el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Y mira lo que dice el verso 4. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Y llegaban al punto de decir, papá, ¿qué vamos a hacer? Pues morirás. ¿Te das cuenta de la hipocresía de la religión? Eso ocurría. Quizás no ocurre hoy en día, no espero que no esté ocurriendo entre nosotros, ¿no? Que con el hecho de decir, estoy sirviendo a Dios, de pronto me olvide de papá, mamá, si ya están avanzados de edad, ¿no? Entonces, pero ve, mira lo que el Señor Jesús notó, ¿no? Y lo específico y el cuidado que tiene por papá, mamá. Entonces, eso también habla a nosotros, ¿no? ¿Cómo está nuestra situación para con ellos? Si eres menor de edad, ¿cómo está tu obediencia para con papá y mamá? ¿Lo estás honrando? ¿Le estás dando su lugar? Puedes decir yo creo en Dios. Ahora, honrar a papá, mamá no significa decir darle la razón en todo, porque como todo ser humano tiene sus propios errores, sino es respetarlo, respetar su forma de pensar. Porque se lleva a tal punto también de poner a papá, mamá por encima de todo, de tal manera que rompo lo establecido por Dios. Ese es el otro peligro, ¿no? También se llega a tal punto de pronto de permitir que papá, mamá, bajo este principio malentendido, se inmiscuya en
en una familia que de pronto Dios te ha puesto como cabeza o del cual ya tú ahora formas parte. ¿Te imaginas yo diciéndole a Sofía, Sofía, eh, no voy a venir a la casa 3 días? ¿Por qué, Anderson? Es que mi mamá me ha dicho, pobre de ti, que no duermas en mi casa. Sofía me va a decir, ¿y qué? O sea, que tu mamá te manda, ¿no? O sea, entonces date cuenta, ¿no? Todo tiene su lugar, ¿no es cierto? O sea, el respeto y la honra a nuestros padres tiene que ver también con mucha sabiduría. Lógicamente, si soy un menor de edad, le debo obediencia mientras esté bajo su autoridad. ¿Y sabes qué? Pablo lo lleva algo muy, muy hermoso en Efesios capítulo 6. Dice que es el mandamiento con promesa. Ciertamente aquí vemos una pena sobre aquel que no hace, ciertamente morirá irremisiblemente, lo dice en el Antiguo Testamento, pero Pablo lo lleva a otro punto, es decir, que si tú lo haces, si tú honras a tu padre y tu madre, tu vida va a ser bendecida. Y es cierto, todos aquellos hijos que bendicen a su padre y su madre, es Dios el que va a bendecir a esos hijos. Más allá si los padres valoren o no valoren, eso déjalo, como dice, en la cancha del Señor. Tú cumple con lo que el Señor te dice. Pero el Señor definitivamente dice es un mandamiento con promesa. Entonces, mis hermanos, seamos sabios, honremos a nuestro Padre y a nuestra Madre. En cosas como esas podemos mostrar santidad. Pregunta, ¿no? ¿Cómo le hablas a tu papá, a tu mamá? ¿Cómo es tu manera de comunicarte con ellos, de hablarles? Eso queda en cada uno de nosotros, ¿no? Y recuerda, el Espíritu Santo es a quien tú, el que finalmente te va a guiar, ¿no? Si es que de pronto algo está mal o está bien. ¿Qué tal si oramos ahí en nuestros lugares para darle gracias a nuestro Dios por su palabra? Doctor, Sí, Amelia. usted dijo cómo se llama si son menores de edad, que debíamos obediencia, pero si somos mayores de edad, ¿cómo sería ahí? Si eres un mayor de edad y ya no estás no solamente casado, sino puedes ser soltero, pero ya te has independizado, definitivamente ya no estás bajo su autoridad en el sentido de obediencia, ¿no? Porque como persona adulta tú tienes tus propias decisiones, pero la honra es en el sentido de respetarlos en tu manera de referirte a ellos, en velar por la salud de ellos, en orar por ellos. Ahora, y si estás en las posibilidades y de pronto ellos están pasando por una economía resquebrajada y tú tienes las posibilidades, honralos. Una manera de honrar práctica era justamente ver por ellos, ¿no? Ver por ellos. Entonces, es una manera de honrar hoy en día, ¿no? A nuestros padres, ¿correcto? Pero el Señor es el que nos va a dar la sabiduría. El Señor nos va a dar la sabiduría en cada etapa de nuestra vida para hacerlo, ¿no? Entonces, siempre mantengamos el equilibrio, ¿no? Los que tienen familia, tu prioridad es tu familia, pero sin olvidar este principio de honrar a papá, mamá. No, es que tengo que honrar a papá, mamá, entonces hoy no tengo para la leche del bebé. Ten cuidado. O sea, tú tienes un bebé sobre el cual Dios te ha dado como cuidado. Herencia de Jehová son los hijos, ¿correcto? Entonces, hay muchos principios que nos van a ayudar, pero sobre todo cuando nos rendimos al Espíritu Santo, Él nos va a dar la sabiduría para saber aplicar estos principios. Vamos a orar. Padre bendito, te doy gracias, Señor, esta